Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Fíjense, vamos a continuar con el tema de la planificación. La clase anterior hablamos lo que era la organización, la planificación, cómo se debe de planificar las personas, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier ámbito que se encuentren. Hoy vamos a continuar hablando de lo que es la planificación del estudio. Muy importante para ustedes que están en esta etapa. Entonces, fíjense, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo se planifica el estudio? Bueno, durante el estudio, por lo general, los jóvenes, bueno, se enfrentan a una serie de problemas difíciles de resolver, como por ejemplo, administrar el tiempo, qué estudiar primero, dónde se debe estudiar, por dónde comenzar. Son los principales problemas que se enfrentan, ¿verdad? Ustedes los jóvenes. Y al final, si no se logra estudiar bajo un plan establecido, pues lo más probable es que se haya perdido el tiempo. Entonces, para evitar esto, pues debemos organizar y planificar cómo vamos a estudiar para lograr el éxito, ¿verdad? Lograr esas buenas notas, esas buenas calificaciones. Entonces, estudiar implica un gran esfuerzo y para ello, para que ello sea provechoso, pues se debe planificar el tiempo de dedicación durante el día, la semana, el lapso, ¿verdad? Tomando en cuenta que de las 24 horas diarias tomamos un aproximado de 8 horas para descansar. Muy importante el descanso, ¿verdad? Para poder rendir, ¿no? En un trabajo, en un estudio. Entonces, también 8 horas para actividades escolares, que es lo que ven ustedes en las horas de clases. Las restantes, pues, se utilizan para alimentarnos, trasladarnos de un sitio a otro, en actividades extraescolares y también en diversión. Y de allí, bueno, se toma el tiempo, por supuesto, para el estudio, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esa situación, se ubica un espacio de tiempo en el día en que te sientas más relajado, ¿verdad? Tratar de mantener ese horario todos los días es muy importante, ¿verdad? Porque creamos un hábito de estudio, ¿verdad? Entonces, si vamos a dedicar 1 hora, 2 horas al estudio, pues tratar de que sea en el mismo horario y por supuesto en un lugar cómodo, ¿verdad? Donde uno se sienta bien. Entonces se debe seleccionar primero las asignaciones completas o las asignaturas complejas o las que se necesita preparación, organizar materiales de trabajo, organizar tus ideas, ¿verdad? Y el ambiente, por supuesto, es importante en todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Y existe una relación entre este y el medio donde va a desarrollarse el estudio. De igual manera, es de suma relevancia, pues, crear buenos hábitos de estudio. Si estos son defectuosos, pues más difícil será el aprendizaje y más tiempo tomará la adquisición de los conocimientos. En muchas ocasiones, inclusive, pues se observa que no se rinde lo suficiente porque se estudia en un ambiente poco adecuado, con ruido en la habitación, con luz insuficiente o sin los instrumentos de trabajo necesarios. Entonces son obstáculos, ¿verdad? Que nos van a impedir a que nos concentremos, ¿verdad? Si hay ruido, pues nos vamos a dispersar, vamos a voltear y no nos vamos a concentrar en lo que estamos realizando, en lo que estamos estudiando. Entonces, fíjense, hay varios factores que modifican el aprendizaje. Es decir, el hecho de tener éxito en el aprendizaje implica que él o la estudiante asume un grado de compromiso y realiza varias acciones, ¿verdad? Que le permitan obtener los resultados satisfactorios. Y para ello, pues, por supuesto, es necesario, pues, tomar en cuenta algunos factores que modifican ese aprendizaje, entre los cuales, pues, se puede encontrar el tiempo, ¿no? El tiempo, pues, consiste en la cantidad de horas que se destinan a estudiar. Frecuentemente escuchamos estudié 4 horas seguidas,
desde las 4 hasta las 8, y al final no obtuvo la calificación deseada. En verdad debemos medir el tiempo efectivo que dedicamos a estudiar. Por ejemplo, tomamos un reloj, cronómetro y un papel. En este anotaremos la hora en que se comience a estudiar. En ese mismo papel se escribe el tiempo que se utilizará para tomar agua, ir al baño, atender el teléfono, cualquier situación que nos levante de la silla y nos desconcentre. Los resultados nos asombrarán, pues ya que el restar cada uno de esos minutos a nuestro tiempo, en este caso 4 horas, se darán cuenta que en verdad casi la mitad del tiempo la perdieron, ¿verdad? Por atender todos esos aspectos que se nombraron, ¿no? Inclusive a veces hasta menos tiempo le dedican al estudio. Entonces hay que dedicar un tiempo y apartar todos esos obstáculos, apartarse del celular, ¿verdad? De todos esos obstáculos que nos van a impedir concentrarnos en el estudio o en el trabajo que estemos realizando. Otro factor importante es el método de estudio, muy importante. En ocasiones, pues los estudiantes comentan que a pesar de haber estudiado durante horas, pues han obtenido bajas calificaciones. Esta situación debe llevarlos a reflexionar, ¿verdad? Sobre cuál es el factor que está influyendo directamente en estos resultados y qué se está haciendo mal, ya que un estudiante que asiste a sus clases regularmente, pues toma apuntes, cumple con las asignaciones y dedica 3 horas diarias a repasar, debería obtener buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces el método de estudio pues influye muchísimo. El método de estudio pues es un medio para lograr un objetivo, reforzar los conocimientos o prepararse para un examen. La característica principal pues consiste en que va dirigido a un fin e incluye las operaciones y las acciones que los llevarán al logro de este, como lo son la organización y la planificación, ¿verdad? Cosa que hablamos la clase pasada. Si nos organizamos, ¿verdad? Nos planificamos y realizamos un buen método de estudio, pues vamos a obtener el éxito, vamos a obtener buenas calificaciones. Entonces, fíjense, entre esas planificaciones, y que ya habíamos hablado del tiempo, pues es conveniente que el estudiante estudie todos los días y no acumule tareas o apuntes. Y eso evitará pues la fluctuación entre tener algunos días sin trabajo, como dicen ustedes, no tengo nada que hacer, y otros días súper cargado de asignaciones o temas para estudiar. Entonces, debemos una buena planificación. Si estudiamos todos los días un tiempo determinado, pues no vamos a acumular nada y vamos a obtener buenos resultados, ¿verdad? También si se va a estudiar en la mañana, el horario más recomendable es de 9 a 12. Y si se hace en la tarde, pues entonces de 3 a 6 o de 4 a 7, ¿verdad? Programarse un buen horario en el que consideren ustedes que es el mejor para ustedes. Además es conveniente estudiar o repasar todos los días y a la misma hora, no inmediatamente después de las comidas. Eso es algo muy importante, porque después de haber realizado un esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque uno termina agotado, cansado. Entonces es mejor, después de comer o hacer algún ejercicio, descansar, tomarse un rato para descansar, relajarse y después retomar los estudios, ¿verdad? Otro punto importante, pues debemos acostumbrarnos, se deben acostumbrar a estudiar en el mismo lugar, de manera que sientan pertenencia con el sitio. Es decir, saber que esa habitación, esa mesa, esa silla, pues forman parte de su lugar de estudio, ¿verdad? Muy importante para que se sientan cómodos en ese lugar de estudio. Entonces, fíjense, hay algunos recursos importantes que se deben de tomar en cuenta o
que debemos de tener para mejorar el estudio, ¿verdad? Entonces, entre ellos, como estábamos hablando anteriormente, el lugar de estudio. Ese es un recurso muy importante porque es el sitio donde frecuentemente van a realizar las tareas o simplemente se van a sentar a estudiar. Entonces, si este no es el más adecuado, ya que a su alrededor pueden existir factores que los distraen o simplemente no ayudan a lograr el objetivo, pues no van a lograr bien obtener el conocimiento o realizar un buen trabajo. Entonces, a continuación les voy a hablar o nombrar algunas recomendaciones para tomar en cuenta a la hora de estudiar fuera del colegio. En primer lugar, buscar una habitación tranquila y silenciosa con una temperatura agradable y aireada, ¿verdad? En lo posible con luz natural y en caso contrario, pues se recomienda una lámpara con una luz que caiga sobre la mesa, ¿verdad? Para no forzar también la vista. Otro punto importante es trabajar en una mesa de superficie no brillante para evitar el reflejo de la luz. Y el libro debe de estar recostado sobre, puede ser un atril, ¿verdad? Para que quede perpendicular a los ojos y así evitar el cansancio de la visión y el peso de la cabeza, cosa que nos incomoda porque nos da muchísimo dolor aquí en la cervical si estamos en una mala posición. Entonces nos vamos a cansar más rápidamente y la vista, bueno, se nos va a agotar. Otro punto importante es colocar sobre la mesa todo lo que se va a necesitar para estudiar. Esto evita la distracción y la falta de concentración al tener que levantarse a buscar algún material, ¿verdad? Muy importante también, otro punto, la silla debe de guardar proporción con el estudiante y la altura de la mesa, ¿verdad? Porque debe permitir que los pies descansen en el suelo y el respaldo debe ser amplio y el asiento duro, pero cómodo, ¿verdad? Si nos sentamos en un lugar cómodo, pues nos vamos a sentir bien y nos vamos a concentrar. Otro punto, antes de sentarse a estudiar, se debe preparar todo lo necesario. Otro punto, durante el tiempo de estudio es necesario concentrarse en lo que se va a estudiar, ¿verdad? Siempre es la concentración, es muy importante. Otro aspecto, se recomienda tener cerca un diccionario, muy importante, para consultar palabras, para precisar sus significados, la ortografía, a la hora de realizar un trabajo, pues no cometer o no hacer o tener errores ortográficos, ¿verdad? Y si estamos estudiando, pues vemos una palabra que no conocemos, su significado, pues se nos va a dificultar entender ese concepto, ¿verdad? Que estamos estudiando. Entonces, si buscamos el significado de esa palabra, pues nos va a ser de mayor facilidad el conocimiento, tener el conocimiento adecuado. Entonces, muy importante, un diccionario. Otro punto importante, se recomienda leer en la casa los temas que el profesor explicará al día siguiente para tener una idea de lo que se tratará, ¿verdad? Inclusive en las intervenciones pueden intervenir, participar, entonces el docente se va a dar cuenta, bueno, que están interesados en la clase y por supuesto van a tener su apreciación por ese buen comportamiento, esas participaciones en clase. Y esto permitirá hacer preguntas sobre lo que no se entendió en la casa o en la clase. Si estamos preparados, pues vamos a ver las dudas que se nos pueden presentar y podemos aclararlas con el profesor en la clase. Entonces, fíjense, también podemos hablar en este tema de los recursos o técnicas para mejorar el estudio. La lectura. La lectura es la mayor fuente de información para el estudiante. Aunque se puede afirmar que todos los estudiantes leen, no todos hacen bien, no todos lo hacen bien y muchos no comprenden lo que leen.
Si no están concentrados, pueden estar leyendo y leyendo horas y no van a entender. Entonces hay que comprender lo que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, a continuación, le voy a dar algunas recomendaciones para la lectura. Fíjense, en primer lugar, el cuerpo debe estar recto, sin rigidez, evitar que la columna quede encorvada, ¿verdad? Una buena posición. La cabeza debe estar erguida, no inclinada hacia abajo. El libro debe colocarse perpendicularmente a los ojos, ¿verdad? Para evitar el cansancio, tanto de los ojos como de la cervical, del cuerpo, por una mala postura. Los brazos deben descansar sobre la mesa. Los pies se deben apoyar sobre el suelo, evitando balanceos y otros movimientos. Esta postura pues favorece la circulación y disminuye la fatiga. Entonces fíjense lo importante que es tener una buena posición cuando vamos a leer, ¿verdad? Entonces fíjense, es muy importante pues toda esa posición, todas esas técnicas para poder concentrarnos bien, ¿verdad? Y poder adquirir bien el conocimiento, entender eso que estamos leyendo. Entonces, fíjense, vamos a ver qué es una lectura comprensiva. ¿A qué nos referimos con una lectura comprensiva? La lectura comprensiva, pues, es la que se hace de manera atenta y reflexiva, ¿verdad? Y permite entender el tema a estudiar y profundizar así los aspectos difíciles para asimilar los contenidos. Entonces, la lectura comprensiva exige varios aspectos, ¿no? Entonces, para poder lograr esta lectura comprensiva es necesario leer detenidamente cada aspecto del tema, buscar el diccionario, como les dije anteriormente, ¿verdad? Buscar el significado de esas palabras desconocidas, ubicar ideas principales y secundarias, describir la estructura lógica de un párrafo, plantearse y responder preguntas sobre lo leído, ¿sí? Para ver si entendieron, si van entendiendo lo que van leyendo. Y asimismo, bueno, esta lectura comprensiva pues permite entender mejor el tema que están estudiando, ¿verdad? Profundizar en los puntos con mayor grado de dificultad, asimilar y memorizar mejor el contenido de la lección, escribir frases con sentido, entender lo que estás leyendo y no memorizar simplemente, ¿verdad? No estudiar al caletre, sino entender qué es lo que estoy estudiando. Realizar preguntas del texto a medida que vas leyendo. Organizar ideas a través de la clasificación, el resumen, la síntesis y el esquema, ¿verdad? Que es la idea, leer, cuando vamos a hacer un trabajo, pues leer, entender lo que se está leyendo y así analizarlo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Y por supuesto permite también ejercitar la memoria sin fatigarla. Entonces fíjense lo importante que es planificarse en el estudio y realizar las cosas bien si tenemos una buena planificación, una buena organización y ponemos en práctica todos estos métodos, todas estas técnicas, podemos llegar al éxito. Podemos lograr un buen trabajo, podemos lograr un buen estudio para un examen, para una exposición o para cualquier actividad que nos indique el profesor que debamos de realizar. Entonces, a poner en práctica todo esto que pudimos aprender para poder obtener buenos resultados. Entonces, nos vemos en una próxima clase.